Regreso en Cátedra Médica. Hoy es miércoles del corazón y esto quiere decir que está con nosotros el doctor Ángel González Medina, que es el responsable de educarnos en cuanto a la salud cardiovascular. Buenos días, doctor, una vez más. Buenos días, Lisania. Está muy rojita hoy. Sí. Usted anda muy bonito con esa camisa. Es miércoles del corazón. El corazón, hay que andar rojo. Así es, así es. Qué bueno, doctor. Buenos días a todos, buenos días a Isidro, buenos días. Bueno, Kelvin está de vacaciones. Y por supuesto, doctora Amaury García. Amaury, quería hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Qué es bueno para la población? Sí, señor. Porque tú sabes que ahí es que está la clave, que es lo que nos pasa a nosotros también con los infartos. ¿Qué tiempo sería el tiempo prudente entre lo que ocurre la manifestación clínica e intervenir ese paciente? Para que la población sepa que no es ir mañana al médico. Exacto. Ni esta tarde. Sí. Aunque ya tú dijiste que era inmediato. Sí. Pero ¿qué tiempo debe pasar? Que es el que garantiza que la recuperación pueda ser total o casi total. Claro. Mire, doctor, esa pregunta es muy, muy valiosa, muy interesante, porque justamente los esfuerzos que el Ministerio de Salud Pública tiene que hacer es que la población, este tipo de información lo tenga bien claro. Y mire, cuando una arteria que va dedicada a nutrir una zona del cerebro se tapa, si esa arteria es pequeñita, tenemos como límite para poner un medicamento, porque hay dos maneras en que se puede tratar el problema: con un medicamento, ¿verdad? O entrando ya dentro del cuerpo y sacando el trombo, la trombectomía mecánica. Pero la primera opción que se debe agotar es inyectar por las venas, se canaliza y por un suero por ahí usted le pone ese medicamento. Eso hay un límite, doctor, que si pasa ya las 4 horas no se puede poner ese medicamento. No se puede y ya, y lamentablemente ahí terminó el evento. Por lo tanto, hay que actuar rápido. Hay personas que, ayer me llamaba el hijo de un amigo con relación a alguien que parecía que le había había perdido la conciencia, y desde que pierde alguien la conciencia hay que investigar cerebro, y investigar corazón, abrir una línea de investigación, ¿verdad que sí? Un protocolo. Bueno, entonces mejoró, ¿no? Que se quedó ahí, que sí, que bueno. Pero mucha gente que tienen esta situación, que hacen un ataque isquémico transitorio, es el aviso de que viene el vejigazo. Claro. Entonces, eso es bien importante saberlo. Ahora, ya para la trombectomía, afortunadamente, es un coágulo grande el que está tapando, y entonces el cerebro, no todos los cerebros son iguales, ¿verdad? Pero las arterias que irrigan el cerebro, algunos aguantan más que otros, y se ha visto en investigaciones a partir del 2015, se observó, se hizo una investigación que es lo que ha cambiado todo el paradigma de la atención, donde el paciente, mientras más temprano llega, es mejor, porque menos neuronas se mueren. Ahora, la ventana para tratar a esos pacientes, para el medicamento, repito, usted tiene que llegar rápido, no se puede quedar y que a ver si mejoro, que es una cosa que pasa, doctor, con frecuencia, que la gente dice, déjame acostarme aquí a ver si me pongo mejor. Y ahí entonces se empeora. Y si vive solo, peor. Entonces, para el ataque cerebral, si el coágulo es grande, entonces a veces tenemos el chance de abrir esa ventana hasta 24 horas. Para los trombos grandes. O sea, una persona ¿qué significa eso de un trombo grande y un trombo chiquito para la población? Una gente que se le murió un lado completo, eso fue un trombo grande. Eso no es un trombo pequeño. Entonces, mientras más rápido, mejor. Así es. Señores, hoy estamos con el doctor Ángel González Medina y hablando de cardiología, doctor. Usted estuvo fuera del país. Sí. ¿Estaba de vacaciones? No, estaba trabajando. Trabajando, cuéntanos. Estaba en un congreso, tremendo congreso. ¿Dónde? En Ecuador. En Ecuador. Habíamos 35 profesores dando conferencias. En la mitad del mundo, doctor. Exactamente. Estaba en Guayaquil. A mí me tocaron 3 conferencias y 2 paneles más 2 moderaciones. Sí. Ahí y todo el mundo. Usted. No, todo el mundo. Eso fue intenso. Pero además es una actualización fenomenal. Comió ceviche, doctor. Hay mucho ceviche ahí. Pero en Ecuador no hay tanto. No hay. El mejor es el de Perú. El de Perú, sí. Pero sí, en Ecuador. En Guayaquil, sobre todo, que está en zona de playa. Sí. Se come buen pescado. Yo he probado buen ceviche. Se come buen pescado. Sí. No sé por qué. ¿Cómo estuvo ese evento? No, la actividad estuvo muy bien. Habíamos allí
4 dominicanos exponiendo. Es un congreso de ellos allá en Ecuador, pero además se trataba también de un congreso de un sector de la Sociedad Interamericana de Cardiología que se llama CIAPREVEN, o sea, prevención. O sea, ese grupo es un consejo dentro de la sociedad que también hace sus eventos. Y precisamente el lema es educar para prevenir. Entonces, claro, se trataron temas al update de todo, o sea, una actualización en todo el campo de la hipertensión, los lípidos, la insuficiencia cardíaca, es decir, todo lo que pudiera tratarse en un congreso. Excelente, excelente. O sea que nosotros estamos enviando al doctor, Cátedra Médica envía al doctor Ángel González Medina que vaya a representar al país, porque no va a más que a presentar los productos de las investigaciones. Lo que tú no sabes, sí, que esa invitación de ese tipo de sociedades, a pesar de todo, eso es lo que más ellos agradecen. Sí. Que lo único que yo tenía cubierto eran dos noches en el hotel. Yo tuve que pagar una noche, sí, pagarme mi pasaje, pagarme, sí, mi comida. Bueno. Pero nada, es una pena. No, con mucho gusto uno lo hace. Es una pena, sí, eso. Es una pena porque aquí se gastan miles de millones cada año en cosas que no son sustantivas, que no son axiales, y que entonces el conocimiento es por lo que nosotros estamos aquí. Claro. Sin conocimiento no estuviéramos hablando. Seguro. Entonces el conocimiento hay que divulgarlo y hay que producirlo. Y lo ideal, vamos a decir, lo ideal es precisamente para poder hacer una práctica clínica en beneficio de la población que vaya a repercutir en su salud. Y la gente todos los días, está más interesada en su salud y procura estar más informado. Así es. Lizania. Así mismo es. Y hoy vamos a estar hablando con el doctor González Medina sobre riesgo cardiovascular, estratificación de ese riesgo. Así que usted esté pendiente por ahí para que pueda, atendiendo a lo que el doctor va explicando, pues ir evaluando qué tan en riesgo está usted. Y si tiene alguna inquietud, pues sepa que puede comunicarse con nosotros. Las líneas están ahí disponibles, 8096-829-850 y también la línea internacional 833-380-0062. Riesgo cardiovascular, doctor. Vamos a ver. ¿Qué es eso, doctor? Cuando se habla de riesgo cardiovascular. Cuando habla de riesgo cardiovascular, ese es el riesgo que tiene una persona de tener un evento, eso se ha establecido, un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Un infarto, por ejemplo. Un infarto, un ACV, es decir, hasta la muerte súbita. Entonces, desde hace ya muchos años, gracias a... ¿Y eso se puede calcular, doctor? Sí, se puede calcular, hay score. Atención hay scores que, aunque obviamente no es absoluto, porque hay pacientes y hay pacientes, ¿verdad? Son algoritmos. Son algoritmos. Y cada vez se mejoran más porque en la medida que se ha ido investigando hay que ir introduciendo nuevos cambios. Por ejemplo, se usó mucho el score de riesgo de Framingham, que era el score ¿Qué inicial. Es el score de riesgo de Framingham? Eso fue el estudio de Framingham, ese desarrolló a partir de una investigación cuáles eran los factores de riesgo de mayor importancia que podían inducir al desarrollo de un evento cardiovascular. ¿Y cuáles son esos? Eso se llamaban los riesgos, estaban los mayores o independientes, o sea que ellos por sí solos pueden llevar ahí. Y estaban riesgos secundarios y ya vemos que ahora tenemos una cantidad de factores que tenemos que estudiar. Y de eso se tratan las nuevas recomendaciones inclusive. ¿Qué decía Framingham en ese momento? Bueno, en ese momento los grandes eventos, los grandes factores de riesgo eran la diabetes. Diabetes, que sigue siéndolo, ¿no? Claro. La hipertensión arterial. Lo dijo usted y lo dijo Gisenia. ¿Vale? Correcto. Sí. La hipertensión arterial, la dislipidemia, es decir, trastorno de las grasas, el colesterol. ¿Se llama cómo, doctor? Dislipidemia. Cuando los colesteroles. Cuando hay un trastorno que lleva a que el colesterol se mantenga elevado, ya sea por causas primarias o secundarias, entonces ya eso es un riesgo que usted tiene. Doctor, hay un solo colesterol, ¿verdad? ¿O hay varios colesteroles? Bueno, dentro del colesterol tenemos diferentes partículas. Exacto. Y precisamente yo hablé hace unas cuantas semanas de apoproteína B, que ahora es probable que se convierta en el futuro por lo que se está hablando. Yo hablé de eso ya en el Congreso, del valor que tiene la apoproteína B
porque aunque la apoproteína B es una expresión, una partícula es un componente de la misma lipoproteína, porque es la parte proteica, pero es la que permite que el colesterol pueda introducirse en la pared arterial. De lo que estamos hablando, señores, con este hombre es de aspectos que son tan importantes que muchas veces él los dice con mucha naturalidad, pero a veces hay que desayunarse bien. O sea, el colesterol, doctor, que es fundamental, que es crucial para que la célula haga su papel, para que se construya esa membrana, tiene unas funciones extraordinarias, ¿cierto? Correcto. Pero ese colesterol, cuando está en unos niveles muy altos, crea problemas. O sea, es importante. Y desde temprano en la vida. Sí. Entonces, Framingham decía que diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, tabaco, el uso de tabaco, sí, la inactividad física, la obesidad. Y a eso agregaba el hecho de la historia familiar de haber tenido enfermedad cardiovascular precoz. Se consideraba que si usted es hombre, tiene un mayor riesgo en las primeras décadas que las mujeres. Las mujeres tardan más en desarrollar el proceso que lleva al evento cardiovascular que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis no es más que ese proceso de penetración del colesterol que entra a la pared de la arteria, que va a provocar una cascada, es decir, una serie de acontecimientos que llevan a la formación de una placa por inflamación. Y esa inflamación va a dañar la capa interna del vaso sanguíneo, la placa o la inflamación lo que hace que protruya, así, invade hacia la luz del vaso. Y entonces ahí se mantiene durante un tiempo, dependiendo, ¿verdad?, de lo que ocurra y de los factores que se agreguen, a que esa placa se rompa o se erosione. Entonces ahí las plaquetas tienen mucha avidez por pegarse y provocan el trombo agudo. A veces la placa sangra dentro de la misma placa porque hay tejido y entonces se forman vasos y entonces la placa aumenta de tamaño. La placa está viva. Exacto. Y mientras más, y si hay procesos inflamatorios, con más razón. Sí. Con más razón de que entonces el fenómeno de progresión de la enfermedad. Por eso es tan importante no solamente el desarrollo de la enfermedad, sino la progresión. Y es una enfermedad que puede comenzar como tan temprano como a los 3 años de edad. A los 3 años, sí, doctor. Pero eso es de forma excepcional, doctor, o como regla. No. Puede ser desde los 3 años. Ay, mi madre. Y a partir de la segunda década, es decir, entre los 10 y los 20, es que más frecuentemente. Pero intraútero, en el desarrollo, se ha encontrado el desarrollo del feto, que ese es hijo de una madre que tenga dislipidemia familiar, que es la dislipidemia que más alteración tiene, ¿verdad?, de los niveles de colesterol. Ya ese niño puede tener la presencia de grasa dentro de los vasos sanguíneos. O sea que ya viene con aterosclerosis en mínima expresión, pero ya viene con ella. Entonces, esos son los que van a desarrollar más tempranamente eventos cardiovasculares, incluso antes de los 20 años puede ser. Es un tema bastante importante, doctor, porque la gente no piensa en este tipo de condiciones, sobre todo en pacientes pediátricos. De hecho, ni siquiera en el útero, como usted acaba de indicarlo. Hoy el tema es estratificación de riesgo cardiovascular. Ya usted explicaba cuáles son esos factores que aumentan el riesgo de que una persona tenga una enfermedad cardiovascular. Pero cuando hablamos de estratificación, doctora, ¿a qué nos referimos? ¿Y cuáles son esas nuevas o nuevos factores que se han agregado? Sí, cuando tú hablas de estratificación, es tú establecer como si fuera una clase de riesgo. Ok. Clasificar. Exacto, clasificar. Que puede ir desde un riesgo menor, puede ir a un riesgo moderado alto o un riesgo alto. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Que en el tiempo, fíjate que se hacían scores de riesgo, pero no se tomaban en cuenta una serie de factores que pudieran ser secundarios, pero que también los hay independientes. Acuérdate que aquí hablamos de la lipoproteína A pequeña, A chica, LPA, que ya está establecido como un factor de riesgo independiente. Es decir, tú puedes tener niveles de colesterol normal y esa lipoproteína está elevada y eso te condiciona un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces eso tiene una trascendencia y un impacto importante porque inclusive se considera que toda persona se le debe realizar un nivel de LPA, aunque sea una vez en la vida. Y mientras más temprano mejor, porque eso no tiene que ver con dieta, sino que viene determinado por un trastorno genético. Y así otros trastornos de los lípidos. Bueno, entonces cuando tú estratificas, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo y de los eventos que se han desarrollado en esos pacientes que se han seguido
en diferentes grupos poblacionales en el mundo, se han establecido un algoritmo que tú puedes establecer, si yo estoy diabético, si yo tengo hipertensión, si yo soy fumador, pues mi riesgo va aumentando. Claro. Entonces, cuando yo te estratifico, yo te digo, bueno, Isania, tú eres diabética, tú eres hipertensa, eres fumadora. Mira, calculando tu riesgo con tu edad, ¿qué va a pasar? Que obviamente yo te puedo decir, tú tienes un riesgo de moderado a alto. Pero en la medida que tú avanzas en edad, ¿qué ocurre? Que también ese riesgo, que a lo mejor era moderado a alto en ese momento por tu edad, ya a una edad X, ese riesgo es mayor. Entonces, ahora los scores se han cambiado. Los europeos tenían un score que a nosotros nos gustaba más porque tomaba en cuenta factores que eran inductores o condicionantes para que el riesgo aumentara. Por ejemplo, cocinar con leña, o tener inflamación, tener una artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, o tener el ácido úrico elevado, porque eso también condiciona daño. Entonces, el score de riesgo de los europeos ha cambiado, y ellos cambiaron y hicieron uno que se llama Score 2. Pero estos scores se establecen para una edad a partir de los 40 años del europeo. Porque la edad también se considera un factor de riesgo. En la medida que tú avanzas en edad, para el hombre a partir de los 45 años y en la mujer a partir de los 55, si no es menopáusica, si no es diabética. La menopausa también claro, es un factor de riesgo. Si no es diabética, si no usa anticonceptivos orales o no tiene algún otro proceso de dislipidemia o u otro trastorno que le condicione aumentarle su riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Europa, por ejemplo, se saca un nuevo score, pero ahora está el score OP, se llaman 2OP. Es decir, para personas en inglés, quiere decir como older people, personas más viejas, personas más adultas. ¿Por qué? Porque no es el mismo riesgo. Entonces tú no puedes usar el mismo algoritmo para las dos edades. Entonces ahora tú puedes evaluar a los pacientes por encima de los 70 años y entonces tú puedes y evaluar el riesgo por debajo de esa edad también, para darle un seguimiento al paciente y evitar. Porque en Europa, ¿qué pasa? Que con la calidad de vida que tiene la gente, la mayoría de los eventos cardiovasculares son a los 75 años o más. Entonces ellos se han preocupado en crear un nuevo algoritmo y tomando en cuenta todos los otros factores, incluyendo los factores, los determinantes sociales, como se llama la pobreza, la privación social, la depresión. Es decir, todas esas cosas hay que tomar en cuenta. Entonces, eso hay que agregarlo a un cálculo que tú haces. Y dices, espérate, tú tienes un riesgo de tanto, pero tú tienes otras cosas que aumentan tu riesgo. Pero ahora, con todo esto, incluso en Estados Unidos ahora ha salido el PREVENT. El PREVENT es un nuevo score de riesgo, donde además se toma en cuenta a partir de los 30 años, es decir, personas más jóvenes. Más jóvenes. Entonces, yo creo que en el futuro habrá que también establecer que tiene que ser más temprano y sobre todo individualizar en el paciente. Es muy importante. Entonces, las nuevas recomendaciones es que si tú tienes el riesgo que tú tengas, tú tienes que ir sobre varios puntos que son clave. Por ejemplo, el proceso de aterosclerosis, yo te dije que comienza muy temprano, sí, que va progresando. Entonces, tú tienes que determinar, en base al riesgo que tú tengas, si tú tienes aterosclerosis subclínica. Entonces, eso tú lo vas a hacer por imágenes. Tú puedes hacer una sonografía, un Doppler de arterias carótidas o de las arterias femorales, que donde muchas veces aparece más temprano. Eso está demostrado en momias, en gente joven, en momias de gente que murieron muy joven. Muy jóvenes. Entonces, si tú encuentras que hay evidencia de aterosclerosis porque hay una placa calcificada, o sea que no está afectando la luz muchas veces el vaso, ya tú tienes aterosclerosis. Entonces tú tienes que trabajar en la prevención e investigar más factores de inflamación, biomarcadores genéticos que tenga ese paciente. Y entonces, ¿qué otros factores? Por ejemplo, la mujer hoy día tiene una cantidad de factores adicionales, como yo te dije, la menopausia. Hablamos de uno los otros días, que yo ahora en la conferencia... Sí, endometriosis. Exacto. Claro. En la conferencia yo lo planteé, la gente se sorprendió cuando yo planteé eso, porque ya hay que considerar... Es difícil quizás concebir esa asociación. Exactamente, que la endometriosis, sobre todo en la persona que la tiene, le aumenta el riesgo, porque es un proceso inflamatorio. Claro. Entonces, todo es inflamación. La inflamación es lo que lleva a envejecimiento. Cuando tú ves una persona que tiene 40 años y parece de 60, es porque está inflamado. Lo que decía la doctora
Brito hace un momentito, la inflamación que causa la diabetes, que causa la obesidad, que causa el tabaco. Los riesgos, por ejemplo, doctor, entre hombre y mujer, ¿quién tiene más riesgo para repetir? La gente que acaba de sintonizar hoy conversando sobre el corazón con el doctor Ángel González Medina. Fíjate, en las personas normales, vamos a decir que no tengan mucho riesgo, a partir de los 45 años, si usted es hombre, ya su riesgo aumenta, ya usted tiene un factor de riesgo, aunque no tenga enfermedad. La mujer a partir de 55, como dije antes, puede ser si tiene otras condiciones como la dislipidemia, la menopausia, el uso de anticonceptivos y otros factores adicionales, los determinantes sociales. Por ejemplo, cocinar con leña dentro de la casa. O sea, la polución del aire. El estrés, doctor. El estrés, la ansiedad, la depresión. Y a la mujer le afecta más la depresión y la inflamación. ¿no? Y sobre todo cuando se está en una etapa como la menopausia, donde hay tantos cambios hormonales que provocan. Si ha tenido historia de hipertensión en el embarazo, eso le deja secuelas que a veces son no son valorables, pero están ahí. Están ahí. Así tú vas agregando cosas. Por ejemplo, la misma endometriosis. Si está usando algún tipo de medicamento que pudiera inducir al daño vascular. Entonces, todo esto se va agregando a que nosotros debemos evaluar muy bien. Por ejemplo, yo decía en ese foro, levanten la mano los que le solicitan a los pacientes cuál ha sido su peso al nacer. Muy poco. Eso es importante, doctor. Sumamente importante. Vamos a ver qué información puede dar. Si tú naces de bajo peso, estamos hablando de menos de 2.5 kilos. Hay gente que no lo sabe, doctor. Claro, pero muchísimos médicos. Y ni tampoco se busca el dato. Entonces, si tú naces con bajo peso al nacer, tú no te puedes dar el lujo de aumentar, de tener sobrepeso ni obesidad, porque vas a desarrollar más fácil trastorno cardiometabólico. Qué interesante, doctor. Diabetes. Qué interesante. Si tú, y además, ese paciente que nació de bajo peso tiene menos unidades funcionales en su riñón, o sea que su riñón puede ser más vulnerable a cualquier otra enfermedad que le pueda dañar su riñón. Por otro lado está el que nace con alto peso, 9 libras o más. Algunos ya plantean hace un tiempo que hasta por ti de 8 libras y media. Y cuando te nace de alto peso, o su madre nació de alto peso, hay un riesgo de que esa persona también, y nada más por usted nacer de alto peso, desarrollar diabetes. Y eso tú lo ves. Ese joven que yo veía ayer, ¿qué pasó? Su papá, joven, relativamente joven, comenzó a tener niveles de glucosa. Gracias a Dios ha llevado la dieta y su peso y mantiene glucosa. Pero sus dos abuelos paternos, diabéticos, sus dos abuelos maternos, diabéticos. O sea, tiene un riesgo muy alto. Entonces, nunca debió llegar a la obesidad. Nunca debió llegar a la obesidad. Y él pesó casi 9 libras cuando nació. Este dato yo creo que es muy importante porque la gente no le da tanta importancia a eso del peso al nacer. Sin embargo, mire toda la información que puede suministrar. Claro. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa. A ustedes les motivamos a que sigan en sintonía porque este tema de hoy está muy interesante y es importante que usted aprenda a identificar cuáles son esos factores que pueden ponerle en riesgo de tener algún tema cardiovascular por ahí. Así que no le cambie, volvemos en breve.